Dentro del decreto de necesidad y urgencia, saben ustedes que el tema de la movilidad no corre, así que se les ha dado un bono, un aumento a algunos de los jubilados, por lo menos se les dio prioridad a los que cobren la mínima, y así se va a seguir por lo menos hasta que se termine de definir cómo van a ir cobrando a futuro. Nosotros estamos en contacto con Florencia Marcarián, que es abogada previsional. Hola Florencia, María Ares te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Florencia, sabemos que se le ha dado un aumento, el presidente dijo que se le iba a dar prioridad a aquellos que cobren la mínima, alrededor de son creo que 160.000 pesos que han terminado cobrando, por supuesto uno siempre considera que es poco. ¿Tenés idea cómo puede llegar a ser a futuro? En principio, el bono va a seguir vigente para el mes de febrero también. Lo que pasa es que no se conoce todavía el monto. Se analiza que, más allá de estos 55.000 que se dieron en diciembre y que ahora se va a estar otorgando también en el mes de enero, pueda haber un aumento, ¿no? Un aumento en ese bono, que no sean los 55.000 que vienen cobrando desde diciembre, porque junto con la inflación se hace muy difícil llegar a fin de mes. Y esos 55.000 tampoco representan un aumento de cara a la inflación. ¿Y cómo estaban viviendo hasta ahora? Porque el que no tiene un hijo, a un sobrino, alguien que contribuya a la economía de ese jubilado, ¿cómo hacía con 55.000 pesos? Es muy difícil. La realidad es que hay muchos que están ayudados por los hijos, que es lo que más le pesa al jubilado, ¿verdad? Claro. Tener que ser ayudado por los hijos cuando son ellos los que quisieran poder ayudarlos, ¿no? No solamente a los hijos, muchos quieren también, darse el gusto quizás de poder ayudar a los nietos. Sí, seguro. Pero justamente hay gente que no ha tenido hijos y que tienen que vivir con esos 160.000 pesos por mes, con una canasta básica que hoy en día ronda los 400.000 pesos. No, es una locura. Pero además estoy pensando que si son personas que viven solitas por ahí en algún departamento, imagino yo que hay cosas que directamente no las pagan, no pueden pagar expensas, cómo hacen con el gas, la luz, la comunicación, el teléfono, lo que fuere, ni hablar los remedios, ¿no? Se hace tan difícil que los jubilados el ajuste lo hacen en la alimentación y lo que es más preocupante aún, en la medicación. Claro. Porque sí es cierto que están los medicamentos gratuitos del PAMI, pero en algunos casos hay determinadas afecciones que requieren mayor cantidad de medicamentos o que no están cubiertos al 100%. Entonces, hay un 20% de la jubilación que está destinada al gasto de medicamentos y de farmacia. Se hace muy difícil. Y bueno, también, por supuesto, que esto de tener que estirar la medicación para llegar al otro mes a poder comprar nuevamente, por supuesto que repercute en la salud. Ahora, respecto de la mayoría de los servicios, yo me pregunto, ya que supongamos que dicen, bueno, más de esto no se les puede aumentar, no alcanza el dinero, etcétera, etcétera, ¿no se puede evitar que paguen las cosas? Es decir, bueno, los medicamentos gratis, luz, gas, agua, ABL, qué sé yo, no tendrían que pagar absolutamente nada llegada a una etapa de la vida donde se supone que aportaron siempre, que trabajaron siempre y que muchas veces el dinero que les correspondía fue derivado a otros lugares, ¿o no? Tal cual, o quizás sí pagar los servicios, pero con una jubilación acorde, ¿no? Que les permita poder pagar sus servicios, sí, por supuesto, como lo han hecho toda la vida. Y uno no habla de grandes lujos, ¿no? Pero sí de por lo menos poder cubrir lo mínimo, de darse la posibilidad de una alimentación adecuada, poder comprar los medicamentos, ¿no? Cuestiones muy básicas y que hacen a la salud del jubilado. Y quizás, ¿por qué no?, darse un gusto, porque para eso han trabajado tantos años. Absolutamente, por eso te decía que mientras no se les puede aumentar, que por ahí son un par de meses ahora, hasta que el gobierno definitivamente, pues yo creo que son prioridad, ¿no? Pues son personas que además llega un momento que están en una etapa vulnerable de la vida en cuanto a la salud, no tienen la misma energía que gente mucho más joven, e insisto, son personas que han trabajado y han aportado, y cuántas veces hemos escuchado, perdón que lo diga así vulgarmente, le metieron la mano en la plata de los jubilados, ¿no? Por supuesto que sí.
Generalmente los jubilados son la variable de ajuste, sí, independientemente del gobierno del que se trate. Muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo fue que estuvieron bien, no? Sí. Y es que generalmente son los que más afectados se ven, porque justamente llega un momento de la vida, que después de haber realizado toda la actividad laboral, en que uno se encuentra quizás con, bueno, problemas de salud, o quizás a uno lo encuentra un poco más cansado. Son momentos en los que uno tendría que estar pudiendo disfrutar de su retiro. ¿Qué pasa y no verse obligado, ¿no? No verse obligado a seguir trabajando, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Hay personas que recurren a la justicia, ¿verdad? Hacen juicios, de hecho ya hemos tenido antecedentes de esto, pero mi pregunta es, ¿llegan a cobrar, llegan a ver las sentencias, o en muchos casos los cobran los familiares? A los jubilados y a los pensionados les queda el camino de la vía judicial para poder recomponer sus saberes. Y son juicios que antes tardaban muchos años, entre 8 y 10 años, pero hay que recordar que en aquel momento se hacía todo de manera presencial, ¿no? Todo era llevar, había que llevar alguna documentación, había que acercarse al organismo previsional, había que ir al juzgado, todo se hacía de manera presencial. Hoy en día todo se ha digitalizado, antes de la pandemia, pero sobre todo a raíz de la pandemia, que se empezó a hacer todo de manera digital. Bueno, hoy en día los juicios están durando 3 años, si hay alguno que es un poco más complejo y que requiere mayor documentación, 4 años ya están cobrando el haber, como corresponde, ¿no? El haber que les ha sido privado desde el primer momento, porque uno empieza a cobrar el haber previsional, la jubilación o la pensión, y ya les están pagando un 40% menos de lo que les corresponde. Y hay casos, hemos visto a lo largo de todos estos años en el estudio, cómo mejora la calidad de vida de los jubilados, pero no solamente en lo que hace a lo económico, ¿no? Porque sí, es verdad, hay gente que cuando cobra el juicio, porque no solamente se recompone el haber, sino que también cobran un retroactivo, hay gente que se ha dado el gusto de quizás comprarse un auto, o hacer mejoras en la casa, pero también hemos tenido gente que estaba muy agradecida porque podían ir a un restaurante con los nietos. Te juro que me estás, yo no sé, pero me estás diciendo eso y se me hace un nudo en la garganta, vos sabés, porque digo, qué país injusto en todo esto, ¿no? Bueno, el país no, los funcionarios y quienes se han tenido que ocupar de ellos. Los han privado de ese gusto, ¿no? De ese placer de poder compartir con la familia una cena, un almuerzo. Tremendo, Florencia. Yo te agradezco muchísimo y todos deseamos, ¿no?, que se les dé prioridad, porque cuántos han llorado diciendo que cuando estén se iban a ocupar de los jubilados, y finalmente, siempre como vos decís, ¿no?, esta palabra es clarísima, han sido la variable de ajuste. Florencia, muchas gracias, un gusto haber compartido con vos este momento, Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente noche. Igualmente. Florencia Marcarián, abogada previsional.